Se estaban gestando los mayores problemas de la historia. El más majestuoso ser creado se estaba rebelando contra su creador, Dios. Lucifer, el hijo de la mañana, se llenó de orgullo debido a su belleza, su poder y sus habilidades. Y recordad que él era el gran general de las cortes celestiales. Ahora, la Biblia es muy breve al describir esos eventos que tuvieron lugar en el cielo. Solo hay 3 pasajes en toda la Biblia. Y yo estoy muy agradecido al Señor de que nos haya confiado más información sobre qué sucedió entonces aparte de esos 3 pasajes. Puesto que vivimos en el fin del tiempo, necesitamos saber cómo comenzó todo de modo que sepamos cómo concluirá. Y la gracia del Señor nos dio esa información adicional. Podéis encontrar las referencias que voy a leer en la página 143 y sucesivas de Primeros Escritos y en la página 25 y sucesivas de Historia de la Redención. He aquí la primera. Pero cuando Dios dijo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, Satanás sintió celos de Jesús. Deseó que se le consultase acerca de la formación del hombre, y porque esto no se hizo, se llenó de envidia, celos y odio. Así que aprendemos 2 cosas ahí. Estaba celoso de Jesús, quería la posición de éste, pensaba que estaba a la par con Jesús en autoridad. Lo segundo es que lo que catalizó todo eso fue la creación de esta tierra. Los seres humanos en esta tierra fue lo que terminó de desatar la crisis. Para sofocar este golpe de Estado, el Padre organizó una asamblea con todos los seres angélicos y explicó lo que ellos necesitaban saber, así como lo que necesitamos saber nosotros, que el Hijo, Jesucristo, había estado con el Padre desde toda la eternidad y era igual a Él en omnipresencia, omnisciencia y autoridad. Lucifer escuchó y estuvo a punto de someterse a Cristo, pero el orgullo se lo impidió. Había ido demasiado lejos. Había dicho demasiado. ¿Cómo iba a retractarse ahora y reconocer su falta de entendimiento? Como quien ha sido agraviado, se refirió a la preferencia que Dios había manifestado hacia Jesús, postergándolo a él, y declaró que, de ser necesario, tomaría el trono de Cristo por la fuerza. Dadas las amenazas, los ángeles leales se apresuraron a ir a Cristo con ese mensaje. Encontraron al Padre en consulta con su amado Hijo para determinar los medios por los cuales, por el bien de los ángeles leales, pondrían fin para siempre a la autoridad que había asumido Satanás. El gran Dios podría haber expulsado inmediatamente del cielo a este archiengañador, pero ese no era su propósito. Daría a los rebeldes una justa oportunidad para que midieran su fuerza con su propio Hijo y sus ángeles leales. En esa batalla cada ángel elegiría su propio bando y lo pondría de manifiesto ante todos. Así que encontramos aquí, al principio de todo, el principio del libre albedrío, que todo ser elegiría por sí mismo quién decía la verdad. Se convocó a toda la hueste angélica para que compareciera ante el Padre, a fin de que cada caso quedase decidido. Satanás manifestó con osadía su descontento porque Cristo había sido preferido antes que él. Se puso de pie orgullosamente y sostuvo que debía ser igual a Dios y participar en los concilios con el Padre y comprender sus propósitos. Entonces Satanás señaló con regocijo a sus simpatizantes, que eran cerca de la mitad de los ángeles, y exclamó: «Ellos están conmigo. ¿Los expulsarás también y dejarás semejante vacío en el cielo?» Declaró entonces que estaba preparado para hacer frente a la autoridad de Cristo y defender su lugar en el cielo por la fuerza de su poder. Y llegamos finalmente al primero de los pasajes de la Biblia que describe esto. Id al capítulo 14 de Isaías, donde se vislumbran brevemente estos acontecimientos. Leeremos Isaías 14, 13 y 14. Dice así: Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono.
Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ahí tenemos la escena, con todos esos verbos en primera persona, con el yo tomando prominencia. El segundo pasaje está en Apocalipsis, y con este estamos muy familiarizados. Está en Apocalipsis 12, del 7 al 9. Comienza con las palabras más sorprendentes que creo haber leído nunca en las Escrituras. Después hubo una gran batalla en el cielo. Sabemos mucho sobre guerra, pero ¿cómo pudo suceder en el cielo? Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Lo que sucedió después es muy significativo, pues reveló el verdadero carácter de Lucifer. Lo encontramos en primeros escritos. Después que Satanás y los que cayeron con él fueron echados del cielo, y él se dio cuenta de que había perdido para siempre toda la pureza y gloria de aquel lugar, se arrepintió y quiso ser reintegrado allí. Estaba dispuesto a ocupar su propio lugar o cualquier puesto que se le asignase. Pero no, el cielo no debía ser puesto en peligro. Todo el cielo podría contaminarse si se le recibía de vuelta, pues el pecado había comenzado con él y la semilla de la rebelión estaba en su fuero interno. Tanto él como sus secuaces lloraron e imploraron que se los volviese a recibir en el favor de Dios. Así que tenemos arrepentimiento, con lloros y ruegos. Eso podría ser suficiente, y Dios podría haberlos acogido de nuevo. Pero en la historia de la redención se nos dice: Satanás tembló al contemplar su obra. No era un sueño horrible, había sido expulsado del cielo. La pérdida de todos los privilegios que había tenido en el cielo le pareció demasiado grande como para soportarla. Deseaba recuperarlos. ¿Visteis eso? ¿Qué es lo que quería recuperar? Los privilegios del cielo. Su poderosa contextura temblaba como si fuera sacudida por una tempestad. Entonces pasó un ángel del cielo, lo llamó y le suplicó que le consiguiera una entrevista con Cristo. Le fue concedida. Entonces le dijo al Hijo de Dios que se había arrepentido de su rebelión y deseaba obtener nuevamente el favor de Dios. Deseaba ocupar el lugar que Dios le había asignado previamente y permanecer bajo su sabia dirección. Cristo lloró ante la desgracia de Satanás, pero le dijo, comunicándole la decisión de Dios, que las semillas de la rebelión todavía estaban dentro de él. Cuando Satanás se convenció plenamente de que no había posibilidad alguna de recuperar el favor de Dios, manifestó su maldad con odio acrecentado y ardiente vehemencia. Podemos ver cómo incluso los ángeles en el cielo tenían interrogantes sobre cómo manejó Dios toda esta situación. Ellos oyeron el arrepentimiento, vieron los lloros y ruegos, y Dios dijo, no puedes volver. ¿Podéis ahora entender por qué durante 4000 años ni siquiera los ángeles comprendieron completamente hasta que la cruz de Jesucristo clarificó las cosas? Recordad que los ángeles no pueden leer la mente, pueden solo ver lo que nosotros vemos y oír lo que nosotros oímos. Amigos míos, tenemos aquí una lección. Hay una enorme diferencia entre arrepentimiento exterior, con lloros incluso, y sometimiento y fe de corazón de que Dios conoce mejor y nos sometemos a Él. La diferencia es enorme. Lo que Lucifer lamentaba era haber perdido sus privilegios, su posición y su futuro. Ahora, ¿por qué a continuación Lucifer puso su mirada sobre Adán y Eva y sobre este mundo? Él conocía a Dios. Leamos. Si de alguna manera podía inducir a desobedecer, Dios haría algo para perdonarlos. Entonces él y todos los ángeles caídos dispondrían de una buena oportunidad para compartir con ellos la misericordia de Dios.
Él conocía la misericordia de Dios, sospechaba que Dios haría provisión de una vía de perdón para Adán y Eva. Y si Adán y Eva podían ser perdonados, él y sus seguidores podrían con seguridad ser perdonados también. Vemos el deseo de Satanás de retornar al cielo, y esa es una clave importante para comprender sus actividades hoy en día. Aún quiere volver al cielo, aún quiere retornar a donde estuvieron sus orígenes. Amigos, hay cosas que son más grandes que nuestra propia salvación. Hay asuntos en este gran conflicto que van mucho más allá de si vosotros o yo estaremos en el cielo. Tiene que haber un modo para zanjar las acusaciones hechas por Satanás. En la educación, página 190, leemos que el estudiante, espero que todos seamos estudiantes, tiene que adquirir el conocimiento de su gran tema central, refiriéndose a las Escrituras, del propósito original de Dios hacia el mundo, del comienzo del gran conflicto y de la obra de la redención. Ese es el gran tema central de las Escrituras. Sigue diciendo, necesita el estudiante comprender la naturaleza de los principios que luchan por la supremacía y aprender a rastrear su obra a través de las crónicas de la historia y la profecía, hasta la gran culminación. Debe verificar cómo interviene este conflicto en todos los aspectos de la vida humana, cómo en su mismo caso todo acto de su vida revela uno u otro de estos dos motivos antagónicos, y cómo, consciente o inconscientemente, ahora mismo está decidiendo en qué lado de la contienda se va a encontrar. Cada uno de nosotros está tomando decisiones. ¿Estamos siguiendo los principios de Dios o los de Satanás? Así que Dios está bajo juicio. Es la realidad. Durante más de 6.000 años ha estado recibiendo acusaciones acerca de su carácter y su gobierno. Y los ángeles y resto de seres no caídos están observando cómo termina todo. Ellos, como nosotros, no conocen el futuro. ¿Qué fundamento será más fuerte, el del gobierno de Dios, el amor, o el del gobierno de Satanás, el egoísmo? ¿Cuál tendrá la última palabra? Veamos una versión de Romanos 3:4. Refiriéndose a Dios, dice, para que venzas cuando fueres juzgado. En Profetas y Reyes, página 588, leemos, Satanás tiene un conocimiento exacto de los pecados que por sus tentaciones ha hecho cometer a los hijos de Dios e insiste en sus acusaciones contra ellos. ¿Me desterrará Dios a mí y a mis ángeles de su presencia y sin embargo recompensará a los que fueron culpables de los mismos pecados? Tú no puedes hacer esto con justicia, oh Señor. La justicia exige que se pronuncie sentencia contra ellos. ¿Veis la complicación del asunto? Si Dios va a perdonarnos y llevarnos al cielo, ¿por qué no puede gozar Satanás del mismo privilegio? No hay fácil solución para esto, y esa es la razón por la que ha llevado 6.000 años resolverlo. En términos cósmicos, hay algo mucho más importante que vuestra salvación, la mía o la de cualquier otro en la tierra. Otra versión de Romanos 3:4 dice también, refiriéndose a Dios, para que seas justificado en tus palabras y venzas en tu juicio. Ahí radica todo el asunto. ¿Quién va a ser vindicado en esta gran batalla? En Patriarcas y Profetas, página 68, dice así, pero el plan de redención tenía un propósito todavía más amplio y profundo que el de salvar al hombre. Cristo no vino a la tierra solo por este motivo, no vino meramente para que los habitantes de este pequeño mundo acatasen la ley de Dios como debe ser acatada, sino que vino para vindicar el carácter de Dios ante el universo. El acto de Cristo de morir por la salvación del hombre no solo haría accesible el cielo para los hombres, sino que ante todo el universo justificaría a Dios y a su Hijo en su trato con la rebelión de Satanás. Así que, ¿cómo vindicaría Dios su nombre? Con solo 2 palabras, según la educación, página 263. La cruz. Ese es el modo elegido por Él, no por poder, ni por fortaleza, ni por declaración, sino por demostración. La cita dice, la cruz es, para nuestros sentidos entorpecidos, una revelación, y nuestras habilidades para comprender están realmente entorpecidas. Id conmigo al capítulo 12 de Juan.
Leeremos Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Uno podría pensar que eso sucedió al principio, según leímos en Apocalipsis 12, pero no, aquello fue solo un exilio. Satanás deseaba volver. Pero ahora sí, el príncipe de este mundo sería echado fuera. ¿Cómo? Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. A los hombres y también a todos los seres del universo. En ese momento Satanás perdería todo crédito. No solo sería exiliado, sino además desacreditado en las mentes de todos los seres celestiales que han contemplado el desenlace. Id conmigo al capítulo 10 de Lucas y al versículo 18. Los 70 discípulos acababan de volver de su viaje misionero, habían expulsado demonios, ángeles caídos, y Jesús les dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Ahí es donde los ángeles comprendieron claramente la diferencia entre Cristo y Satanás, entre amor y egoísmo, entre obediencia y rebelión. Esa es la verdadera caída. Y creo que hay algo más que debemos entender. A veces hay una desorbitada preocupación con la cruz. La gente celebra hoy en día la muerte y resurrección de Cristo, pero la verdadera cruz de Cristo no es un crucifijo en el que Jesús está colgado. La verdadera cruz está vacía, pues Él resucitó. El símbolo es del Señor levantado. La fe nos lleva no solo a la cruz, sino a través de la cruz, a Jesucristo en el santuario celestial, donde Él está ahora ministrando para nosotros lo que hizo en el Calvario. Id conmigo a otro texto, a Hebreos 4. Leeremos el versículo 14. Dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Ese es el Cristo de la cruz y de la resurrección. Id ahora al capítulo 12 y versículo 2. Hebreos 12:2 dice así: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cristo vive hoy y está allí. Son buenas nuevas. Es el Evangelio. Sin la resurrección, la cruz solo sería un martirio inútil. Aunque crucificando al Hijo de Dios, Satanás había firmado su sentencia de muerte y ahora, finalmente, los ángeles celestiales comprendían, se nos dice lo siguiente en El deseado de todas las gentes, página 761. Sin embargo, Satanás no fue destruido entonces. Los ángeles no comprendieron ni aun entonces todo lo que entrañaba la gran controversia. Comprendían algunas cosas, pero no todo estaba claro. Los principios que estaban en juego habían de ser revelados en mayor plenitud y por causa del hombre la existencia de Satanás debía continuar. Tanto el hombre como los ángeles debían ver el contraste entre el príncipe de la luz y el príncipe de las tinieblas. El hombre debía elegir a quién quería servir. Así que de nuevo el asunto es quién dice la verdad, Dios o Satanás. Nosotros, como los ángeles, estamos tomando partido en este gran conflicto. Y todo esto nos lleva a nuestro tiempo. Yo creo que si queremos poder ser sellados, hemos de hacer ajustes en nuestra actitud. En el Ministerio de Curación, página 476, dice: el Señor no tiene lugar en su obra para los que sienten mayor deseo de ganar la corona que de llevar la cruz.
Necesita hombres que piensen más en cumplir su deber que en recibir la recompensa. Hombres más solícitos por los principios que por su propio progreso. Ellen White describe el Evangelio popular, el que enseña la mayoría del cristianismo, como un escape del sufrimiento más que una liberación del pecado. Lucifer quería ser readmitido en el cielo, pero no quería el carácter del cielo. Las semillas de rebelión aún estaban en él. ¿Anhelamos el cielo como un escape de nuestras dificultades o como una liberación definitiva de nuestro egoísmo y orgullo? ¿Cuál es nuestra motivación? Yo creo que miramos la salvación mayormente para nuestra propia felicidad, para liberarnos del dolor de este mundo. Lo que necesitamos es ver el gran contexto de por qué y cómo va a ser el desenlace de la historia. ¿Sabéis que el gran conflicto entre Cristo y Satanás nos pone a todos los que vivimos hoy en el umbral de la historia humana, en el centro de la escena? Como testigos estelares de Dios para este tiempo, quien defenderá su justicia para darnos misericordia y una oportunidad para aprender y vivir como Cristo. Y hay una pregunta que podríamos plantearnos. Los habitantes del cielo, los cuales nunca han pecado, ¿no deberían tener la oportunidad de declarar si estarían cómodos teniéndonos de compañeros durante la eternidad? Pienso que sería una pregunta justa y yo creo que Dios va a darles la oportunidad de tomar esa decisión. La pregunta subyacente que Dios plantea ante todo el universo es la siguiente. ¿Hay poder suficiente en el Evangelio, en la gracia de Dios, para liberar y purificar a grupos de personas de toda injusticia? ¿Hay ese poder? Vayamos a otro texto, en el Antiguo Testamento, en Jeremías 50, donde hay una aseveración. ¿Se cumplirá alguna vez? Se trata de una tremenda promesa. Jeremías 50:20 dice: En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada. Satanás estará buscándola. Y no aparecerá. Y los pecados de Judá, y no se hallarán. ¿Se cumplirá esta profecía cuando Satanás esté buscando cualquier pecado que pueda encontrar en el remanente de Dios para desacreditar a éste y no lo encuentre? No habrá ninguno. ¡Qué promesa! ¿Se cumplirá alguna vez? Satanás dice que de ninguna manera. Dios dice, mira y ve. En la Educación, página 264, dice, para destruir el pecado y sus consecuencias, dio a su Hijo amado y nos permite que mediante la cooperación con Él terminemos con esta escena de miseria. ¿Nos damos cuenta de lo importante que somos en los planes de Dios? Él nos permite que mediante cooperación con Él abatamos finalmente a Satanás, que destruyamos su obra. Por toda la Biblia, Dios deja muy claro que nada es más importante que limpiar su nombre de las acusaciones de Satanás, de modo que la justicia prevalezca en el universo. Y en Apocalipsis 7, Dios nos dice algo muy importante. Jesús no volverá hasta que Dios tenga un pueblo que haya hecho de guardar el nombre de Dios el principio más importante de sus vidas, dando así honor a Dios. Vayamos a Apocalipsis 7, donde leeremos la misión encomendada a la Iglesia Adventista del Séptimo Día y qué debe suceder antes de la segunda venida de Jesús. El versículo 1 dice: Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Los ángeles están deteniendo los vientos de destrucción, justo ahora en este tiempo. Dice después: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles,
a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. No habrá un caos total en esta tierra, no habrá destrucción del planeta, no habrá segunda venida de Cristo hasta que el pueblo de Dios esté sellado. ¿Por qué está Dios deteniendo los vientos de la destrucción? Porque el pueblo de Dios no está preparado. Dios está deteniendo el viento oriental de la locura humana, pues el pueblo de Dios no ha captado aún cuál es el propósito del Evangelio. Dios está deteniendo el viento occidental de la furia satánica hasta que el pueblo de Dios esté preparado para llevar a cabo su tarea definitiva. Los vientos son detenidos hasta que el pueblo de Dios esté preparado para ser sellado. Los vientos son detenidos hasta que el pueblo de Dios esté a plena disposición para ser utilizado. Y en los tiempos en que los vientos están siendo detenidos, Dios dice al universo que cuando escriba su nombre en las frentes de sus fieles, los escuchen y los observen. Dios dice a los mundos no caídos que será fiable lo que digan y que pone en ellos su sello de aprobación, pues su nombre en sus frentes representa su carácter. ¿Qué podría ser más maravilloso que nuestro Padre Celestial escriba su nombre en nuestras mentes, en nuestras frentes? Con esa firma, Dios estará diciendo que ahí hay un pueblo que ha permitido al Espíritu Santo hacer su obra, un pueblo que, de veras, refleja su gloria. Dios no será de nuevo avergonzado por ellos, por lo que dicen y hacen. Tienen su sello de aprobación. Así que, ¿qué es este sello que enoja tanto a Satanás? Fijaos en esta cita de Maranata, el Señor viene, página 200. Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente, no se trata de un sello o marca que se pueda ver, sino un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los sellados son inconmovibles. Tan pronto como sea sellado y preparado para el zarandeo, éste vendrá. Afianzados en la verdad, intelectualmente, impregnados de la verdad y espiritualmente, confiando en Dios y sometidos a Él continuamente. Ese será el momento en que los ángeles y todos los mundos no caídos harán su juicio final sobre quién dice la verdad en el gran conflicto. Dios sellará a su pueblo por medio del Evangelio de la gracia ilimitada, gracia que es suficientemente poderosa para vencer todas las tendencias al mal heredadas y cultivadas. Satanás sabe lo que está en juego, así que, para prevenir este sellamiento, él ofrece evangelios muy atractivos de su invención. Él dice: sí, exaltad la ley, levantad la ley, solo recordad que el guardarla está fuera del alcance de los seres humanos. Pero no os preocupéis por ello, no tenéis que guardar los mandamientos, puesto que Jesús ya lo hizo por vosotros. Suena bien. Veamos otra versión. No puedes guardar los mandamientos, pues naciste pecador, vives en carne de pecado, nunca satisfarás la ley. Pero no hay problema en tanto en cuanto pidas perdón por tus pecados. Eso es todo lo que Dios requiere. Dios mira el registro de Jesús en el juicio, no el tuyo. O también, no deberías tomarte tan en serio el guardar los mandamientos, pues te harás un legalista. Lo importante es que mantengas una relación con Jesús. Desde luego, en todos estos evangelios hay medias verdades. Los mejores argumentos de Satanás son las medias verdades, con una pequeña mentira incrustada. Cuando se nos dice que es imposible o innecesario el ser vencedores, deberíamos recordar que alguien llamado Satanás está redefiniendo el Evangelio y la gracia. Y Juan llama a este engaño el vino de Babilonia. ¿Cuánto hemos tomado de Babilonia? Satanás odia el Evangelio eterno, pues el propósito del Evangelio es reproducir el carácter de Jesús en pecadores, y cambia a esos pecadores. Eso le pone furioso. Le pone furioso cuando las personas adivinan las intenciones de sus falsos evangelios, los cuales son, por cierto, verdaderamente legalistas. Creer que se puede ser salvo por un ajuste legal en los libros del cielo, sin un cambio en el carácter, y llamar a eso justificación por la fe, es legalismo.
No sé vosotros, pero yo creo imaginar lo que la gente fuera de la Nueva Jerusalén, tras la segunda resurrección, podría decir a sus pastores y maestros. Me dijiste que la gracia cubría mis pecados y que el carácter no contaba. Me dijiste que la seguridad de mi salvación era creer que Jesús murió por mí y que nada podía yo añadir a lo que Él ya había hecho por mí. Pero mira dónde estamos. Me dijiste que cualquier intento de añadir obediencia a la fe sería legalismo. Mira dónde estamos. O me dijiste que Ellen White no tenía autoridad teológica y mira dónde estamos. Eso se dirá entonces a pastores y maestros. Así que, amigos, no nos desenfoquemos con evangelios que proceden directamente de Babilonia. No limitemos al Santo de Israel. Dad chance a Dios. La buena noticia es que el evangelio cambia a las personas, de modo que pueden ser selladas con la aprobación del Padre. La fe de Jesús es la misma fe que guardó a Jesús de pecar. Y todo el cielo está esperando el sellamiento de los que tengan esa fe antes de que soplen los vientos, antes de que este mundo se convierta en un manicomio. Estamos viviendo en ese tiempo. A veces nosotros no lo percibimos, pero Satanás sí sabe cuánto está en juego y él va a por todas. En la Spalding and Magan Collection, página 2, dice: mientras las plagas están cayendo, el chivo expiatorio es conducido a otra parte. Él hace un gran esfuerzo por escapar, pero está fuertemente sujetado por las manos que lo conducen. Si consiguiera escapar, Israel perdería sus vidas. Vi que llevaría tiempo conducir al chivo expiatorio a la tierra del olvido después de que los pecados fueran puestos sobre su cabeza. ¿Cómo puede escapar? ¿Cómo puede escapar de la mano que lo sujeta fuertemente? Dios ha dicho que tendrá un pueblo en el fin del tiempo en cuyas frentes pondrá su sello y nunca más, por la eternidad, se rebelarán. ¿Cómo puede escapar? Probando que Dios miente, incitándolos a rebelarse. Bastaría con una sola vez. Eso probaría que Dios no puede mantener sus promesas. Así es como Satanás tratará de escapar. Y fijaos que si él escapa, Israel, todo el pueblo de Dios, perderá sus vidas. No habría resurrección de los muertos, ni traslación de los vivos. Veamos el final de la historia. Cuando los impíos son resucitados, al ver la gran multitud de sus seguidores, Satanás dice: quizá pueda hacer ahora lo que no pude antes. Y en ese crítico momento, en lo alto, sobre la ciudad, aparece una vista panorámica. No sabemos cómo será, pero durará un rato. No creo que sea solo 2 minutos o media hora. Esa vista panorámica mostrará todo lo acontecido desde la rebelión de Lucifer en el cielo hasta el fin del tiempo, así como el papel desempeñado por cada uno de nosotros en esa gran historia. Eso tendrá un carácter demostrativo. Todos veremos cómo se ha comportado Dios con nosotros y cómo nos hemos comportado con Él. Lucifer y sus ángeles verán que Dios les dio toda oportunidad en el cielo antes de que fuese demasiado tarde. Pero eligieron voluntariamente por la rebelión y tuvieron que afrontar las consecuencias. Y sabéis, yo creo que al finalizar el milenio, ninguna persona, ni de dentro ni de fuera de la ciudad, elegiría cambiar de ubicación. Seguro que los de fuera querrían los privilegios de los de dentro, pero si estuvieran allí, la santidad de esa ciudad los hundiría completamente. El cielo sería un infierno para ellos. Nadie querrá cambiar de ubicación. Finalmente, Satanás se postrará y confesará la justicia de su sentencia. No había estado dispuesto a hacer eso hasta ese momento. A la vista de esta plena panorámica en el cielo, él es forzado a reconocer que Dios le ha dado toda ventaja. Dios le ha permitido tener a todos los sabios, los poderosos y los brillantes sobre la tierra, mientras que Jesucristo tuvo a los débiles, los indoctos y los pobres. Es así como dice 1 Corintios 1, 27 y 28. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es.
nos escogió a nosotros, los débiles y los indefensos. Satanás verá finalmente que su rebelión voluntaria le ha inhabilitado para el cielo. Y se cumplirá la promesa de Filipenses 2, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ese ha sido el asunto desde el principio. ¿Es Jesucristo verdaderamente Señor? Durante más de 7.000 años, Satanás se había conectado a un sistema de soporte vital al cual no tenía derecho. Ahora, voluntariamente reconoce la justicia de Dios y éste es absuelto de todo cargo. En la fe por la cual vivo, página 71 dice: toda boca será cerrada y todas las huestes rebeldes quedarán mudas. Y su destrucción completa, que en un principio hubiese causado temor a los ángeles y deshonrado a Dios, demostrará entonces el amor de Dios y establecerá su gloria ante el universo. Y una vez más, ¿cómo se logrará todo esto? En el Deseado de todas las gentes, página 671, dice: el honor de Dios, el honor de Cristo están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. Vosotros y yo, así se logrará, no hay otro modo. Leemos lo siguiente en el Signs of the Times del 25 de noviembre de 1897. El honor de Cristo debe ser vindicado completamente en la perfección de carácter de su pueblo elegido. Vuestro carácter es su gloria revelada en vosotros. Es así como todo concluirá. La perfección del carácter tiene que ver con la vindicación de Dios en el gran conflicto, no conmigo, con si voy o no al cielo. Que Dios nos ayude a ser esa generación. Concluiremos con uno de esos poderosos himnos escritos por Isaac Watts. Cuando escudriño esa maravillosa cruz en que murió el príncipe de gloria. Esa es la clave para la victoria que Dios va a tener. Padre, cuando escudriñamos la maravillosa cruz en que murió nuestro príncipe de gloria, sean sacrificadas a su sangre todas las cosas vanas que más nos cautivan. Que Jesucristo, nuestro Salvador, sea vindicado por nuestras vidas, nuestras palabras y nuestras acciones, y que pueda verdaderamente retornar pronto. En su nombre lo pido. Amén.